Con muchísimo gusto y estoy presto a resolver las inquietudes de acuerdo a mis conocimientos y experiencias que tengo precisamente en el sector agropecuario y en el entorno rural de nuestra llanería. Gracias. ¿Cuál es la percepción que tiene el gremio de ingenieros agrónomos del llano frente al desarrollo social y económico de la Orinoquía a corto y a largo plazo? Primero que todo, reconozcamos algunos antecedentes ya casi que de tipo histórico, ¿cierto? Si bien es cierto, la fortaleza de los ingenieros agrónomos está alrededor de la agricultura, pues, ni más faltaba, pero reconozcamos que la génesis de todo el desarrollo económico y social, incluso lo que tiene que ver con ambiental, parte de la ganadería, precisamente. Primero se asentó la ganadería en los llanos orientales y después viene la agricultura. Además, partiendo de la base de que los pastos, las pasturas, eminentemente son unos cultivos. Posteriormente se introduce la agricultura a través de los cultivos que llamamos generalmente los cultivos de pan coger. Y entre esos cultivos de pan coger inicialmente se encuentra de manera muy destacada el maíz como el gran cultivo colonizador por excelencia. Todos sabemos que se estila aquí en los llanos quemar, primero tumbar selva, bosque en los meses de noviembre y diciembre, esperar a que se sequen troncos y hojarasca y incendiar esos bosques y selvas en los meses de febrero, antes de que empiece la temporada lluviosa. Y ahí se han venido instalando esos cultivos con maíz inicialmente, plátano, y posteriormente llega un cultivo que ha adquirido suficiente fortaleza en términos de generar economía, no solamente economía en el marco de la agricultura familiar, sino en el marco de la agricultura comercial. Y ese cultivo precisamente es el arroz. Alrededor de este cultivo nace también inicialmente de manera incipiente la agroindustria, propiamente la molinería, que es la que se encarga de comercializar el grano, beneficiarlo y posteriormente convertirlo en arroz blanco ya elaborado, que es el que se expende y que consumimos nosotros. ¿Qué opinión entonces tiene el gremio frente al plan maestro de la Orinoquía que presentó el gobierno en el año 2006? Sí, yo tuve oportunidad de asistir a ese plan maestro de la Orinoquia que se presentó recientemente, si la memoria no me falla, en el año inmediatamente anterior. Este proyecto fue presentado, repito, directamente en el entonces director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria. Se hizo mucho énfasis en la necesidad que tiene Colombia de ampliar su frontera agrícola. Y como se dice con harta frecuencia, hay 6, 7 países que tienen opción de ampliar frontera agrícola, habida cuenta de que disponen de tierra con calidad y con capacidad para explotarla de manera efectiva y eficiente. Y entre esos 7 lugares del mundo se encuentra de manera muy destacada los llanos orientales y especialmente una zona, un área que hemos denominado como la Gran Altillanura Colombiana. Ahí se hizo mucho énfasis en los aspectos de propiciar una agricultura eminentemente de carácter agrícola en grandes extensiones, pero lógicamente respetando el medio ambiente, mejor dicho, una agricultura sostenible. Sí, dentro de ese plan maestro que se presentó está la ley Sidres. Soy partidario de la ley Sidres. Quienes hemos, por diferentes circunstancias, no solamente hecho asistencia técnica, sino hemos sembrado en la tierra, sabemos que para desarrollar esas amplias extensiones se requiere lo que hoy se denomina con mucha frecuencia músculo financiero, toda vez que esas grandes extensiones que tienen algunas ventajas comparativas, como es la misma extensión llana que permite una muy buena mecanización de los suelos, hay otras condiciones físicas muy positivas para desarrollar agricultura y ganadería, pero hay algunos inconvenientes de carácter químico, empezando por la misma acidez de los suelos que hay que contrarrestar obviamente con insumos, con cal agrícola dolomita, y también posteriormente hay que aplicar una serie de fertilizantes, dado que estas tierras, a pesar de tener
condiciones físicas favorables, pero tienen unas condiciones químicas, es decir, son muy pobres en cuanto a nutrimentos se refiere. Entonces se dice que para desarrollar una hectárea en la altillanura colombiana se requiere hacer una inversión que puede estar girando alrededor de los 5 o 6 millones de pesos por hectárea. Obviamente esta gran inversión en grandes hectáreas no lo pueden hacer sino empresas, empresarios, inversionistas que cuenten con eso que dije desde un comienzo, con músculo financiero. Y ahí cuando hablamos de músculo financiero y cuando hablamos de grandes extensiones, estamos hablando de otro tipo de agricultura, estamos hablando de economía de escala y estamos hablando de un nuevo estilo de agricultura que ya se está dando en Colombia y que se ha dado en otras partes del mundo, que es lo que llamamos agricultura corporativa. Ya no son los agricultores de talón cuerteado, como decimos, sino son personas que invierten incluso sin conocer y sin nunca haber visitado los lotes de exploración y de explotación en agricultura y en ganadería. Son inversionistas, bancos, grandes corporaciones. Eso tiene una parte positiva, obviamente. También podrá tener una parte negativa y es que eso puede en un momento dado desplazar a aquellos antiguos colonos, agricultores, ganaderos que en sus parcelas han venido desarrollando otro tipo de agricultura. Una incluso que ojalá desaparezca, que es la agricultura de subsistencia, pero también hay mucha agricultura de carácter familiar y obviamente agricultura de carácter campesino, que puede ser agobiada y puede ser aplastada precisamente por esta agricultura corporativa que, insisto en ello, requiere de grandes capitales para manejar economías. ¿Cree usted que se puedan desarrollar proyectos, dentro de la misma ley CIDRES orgánicos? Esta discusión que se da alrededor de la agricultura orgánica versus la agricultura comercial que se estila actualmente, que está enmarcada dentro de lo que denominamos de manera gruesa la revolución verde. Esta producción orgánica requiere unos manejos especiales, requiere unos insumos especiales, pero lo que es más grave y más delicado es que muchas veces esta agricultura orgánica, y esa es mi opinión y asumo el costo y la responsabilidad por ello, la agricultura orgánica no genera mayor productividad. Puede que a la larga y en el largo tiempo puede ser un poco más sostenible, pero no genera mayores kilogramos por hectárea. Pero hay que hacer unas mayores inversiones, por lo menos inicialmente. Y en el momento de ir a comercializar y o vender esos productos, papa, yuca, arroz, ganado, producido de manera orgánica o ecológica, como se dice también, los agricultores, los ganaderos, los productores, no son compensados por ese esfuerzo adicional que tienen que hacer, sobre todo en términos de su inversión. Ya hay mercados en otras partes del mundo, en Europa y algo en Estados Unidos, que sí le pagan a los agricultores, a los ganaderos, a los productores, esa inversión de más que tienen que hacer cuando compran los productos, pero eso todavía no se está dando en Colombia. Y conozco casos concretos de agricultores que se han pasado del marco de la revolución verde, que implica semillas mejoradas, utilización de maquinaria y utilización de insumos de la química de síntesis, que cuando salieron a vender sus productos después de haber hecho inversiones para trabajar en el marco de la agricultura orgánica, ecológica, no les han pagado las inversiones adicionales que han tenido que hacer. Entonces esto requiere un esfuerzo de largo aliento que implique también incluso una cultura por parte de nosotros los consumidores, es decir, que le paguemos mejor a quienes hacen esfuerzos adicionales para producir en unas condiciones que inicialmente no son las mejores.